Mi casa fue destruida por un vendaval devastador. Así que fui a casa de mi hijo David. Él dijo, queremos privacidad. Mi novia Lucía no te quiere aquí. Entonces llamé a mi antiguo amor de instituto, un millonario hecho a sí mismo. Nadie sabía que aún tenía su número. Cuando apareció y dijo 3 palabras, me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde la ves para que puedas saber hasta dónde ha llegado mi relato. Mi nombre es Elena y a mis 67 años, pensaba que había visto todo tipo de desengaños que la vida podía ofrecerme. Estaba equivocada. Las sirenas de alerta por vendaval extremo empezaron a sonar a las 3:15 de la tarde de un martes que comenzó como cualquier otro. Estaba en mi cocina, la misma cocina donde había criado a mi hijo David, preparando mi habitual merienda. El hombre del tiempo había mencionado posibles tormentas, pero en Extremadura eso no era nada nuevo. Habíamos capeado docenas de ellas a lo largo de los años. Debí haber prestado más atención a las advertencias. El viento se aceleró más rápido de lo que jamás había visto. En cuestión de minutos, el cielo se volvió de un ominoso color verde negruzco que me encogió el estómago de miedo. Cogí mi radio de emergencia y escuché las palabras que lo cambiarían todo: gran vendaval en tierra moviéndose hacia el noreste, dirección a la urbanización Los Almendros. Ese era mi barrio. Tenía quizás 10 minutos para recoger lo que pudiera. Mis manos temblaban mientras metía álbumes de fotos, documentos importantes y algunas joyas en una maleta. 43 años de recuerdos, y solo pude salvar lo que cabía en una bolsa. La foto de boda de Fernando y yo, las fotos de bebé de David, el collar de perlas de mi madre. Todo lo demás tendría que quedarse. El sótano se sentía diferente ese día, más frío, más definitivo. Me acurruqué en la esquina, agarrando el viejo jersey de Fernando, escuchando lo que sonaba como un tren de mercancías atravesando mi mundo de arriba. La casa gimió y crujió, luchando contra fuerzas mucho más fuertes que la sólida estructura de la que Fernando había estado tan orgulloso cuando la compramos en 1980. Luego llegó el silencio. Ese silencio horrible y hueco que significa que todo lo que conocía se ha ido. Cuando finalmente subí los escalones del sótano, mis piernas apenas me sostenían. Donde solía estar mi salón, había cielo. Solo cielo abierto y escombros esparcidos como confeti después de una cruel celebración. La mesa de la cocina donde David solía hacer sus deberes estaba incrustada en lo que quedaba de la pared del garaje. Mi rosal, el que había cuidado durante 20 años, parecía haber pasado por una batidora. Me quedé allí entre las ruinas de mi vida, todavía con el jersey de Fernando, y lloré por primera vez desde su funeral hace 8 años. Los vecinos que tuvieron la suerte de conservar sus casas me acogieron esa primera noche. La dulce señora Isabel López de al lado insistió en que me quedara con ella, pero su casa también estaba dañada y ella tenía a su propia familia de la que preocuparse. La Cruz Roja había habilitado refugios, pero la idea de dormir en un gimnasio lleno de extraños me hacía sentir aún más perdida de lo que ya estaba. Fue entonces cuando supe que tenía que llamar a David. Mi hijo vive a unos 45 minutos, en Sevilla, en un bonito barrio con calles arboladas y casas que parecen sacadas de revista. Se había mudado allí hace 5 años cuando lo ascendieron a gerente regional en la compañía de seguros. No éramos cercanos, no como se supone que deben ser las madres y los hijos, pero él era toda la familia que me quedaba. Usé el teléfono de la señora Isabel López porque el mío estaba en algún lugar bajo lo que solía ser mi dormitorio. Mis manos temblaban al marcar su número, un número que había memorizado pero que rara vez usaba, salvo para su cumpleaños o Navidad. David, cariño, soy mamá. Mi voz sonó más pequeña de lo que pretendía. Mamá, ¿qué pasa? Suenas preocupada. El vendaval golpeó la casa, cariño. Ya no está. Todo se ha ido. Hubo una pausa que pareció una eternidad. ¿Estás herida? No estoy bien, pero necesito un lugar donde quedarme mientras resuelvo las cosas. Solo temporalmente. Otra pausa. Claro, mamá. Por supuesto. Ven. Lo resolveremos. El alivio que me invadió fue tan fuerte que casi me desplomó. Mi hijo me cuidaría. A pesar de nuestra distancia, todas las llamadas perdidas y las incómodas cenas navideñas, seguía siendo mi niño. Pasé la mañana siguiente clasificando lo que se podía salvar de los escombros.
El perito de seguros, un joven que parecía preferir estar en cualquier otro lugar, recorrió lo que quedaba de mi casa con un portapapeles y una cámara. Pérdida total, dijo con naturalidad, como si esas dos palabras no representaran toda mi vida. ¿Cuánto? Pregunté, aunque tenía miedo de escuchar la respuesta. Bueno, tenía una póliza de 100.000 euros sobre la estructura, pero con su franquicia y depreciación, estamos hablando de quizás 75.000 euros, quizás menos. 1, 2, 3, 75.000 euros para reconstruir 43 años de vida. Parecía imposible. La señora Isabel López me ayudó a meter lo poco que había logrado salvar en su coche. 3 bolsas de basura con ropa que olía a barro y desastre. Una maleta con fotografías y documentos, y la caja de herramientas de Fernando que de alguna manera sobrevivió en el garaje. Eso fue todo. Eso era todo lo que me quedaba de la vida que había construido. El viaje a casa de David se sintió como viajar a un país extranjero. Todo se veía diferente cuando no tenías a dónde volver. Los lugares conocidos, la gasolinera donde siempre compraba mis décimos de lotería, el restaurante donde Fernando y yo solíamos desayunar los domingos, ahora parecían pertenecer a la vida de otra persona. El barrio de David estaba intacto por el vendaval. Céspedes perfectos, entradas de coches perfectas, vidas perfectas continuando exactamente como el día anterior. Me sentí como una intrusa, llevando mi desastre conmigo a su mundo impoluto. Su casa era de estilo colonial de 2 plantas con persianas blancas y una puerta roja que Lucía, su novia, había elegido. La había conocido exactamente 3 veces en los 2 años que llevaban juntos. Ella tenía 32 años y él 41, trabajaba en alguna empresa de marketing en el centro y tenía opiniones sobre todo, desde el color de las paredes hasta qué tipo de vino servir en la cena. Aparqué el coche de la señora Isabel López en su entrada y me senté un momento, armándome de valor. Esto es temporal, me dije. Solo hasta que pueda averiguar qué viene después. Solo hasta que llegue el dinero del seguro y pueda encontrar un pequeño apartamento en algún lugar. Nunca imaginé que caminar hasta la puerta de entrada de mi hijo con mis 3 bolsas de pertenencias sería una de las cosas más difíciles que había hecho en mi vida. Pero cuando levanté la mano para llamar, sentí una sensación familiar. El mismo vacío que había sentido cuando Fernando murió, como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Simplemente aún no sabía lo mucho que estaba a punto de caer. David abrió la puerta antes de que pudiera llamar, como si me hubiera estado observando desde la ventana. Por un momento, al ver su rostro familiar, los ojos de Fernando, mi barbilla testaruda, me hizo sentir que todo podría estar bien. Él era mi hijo, mi único hijo. Seguramente la sangre significaba algo. Mamá. Él se hizo a un lado para dejarme entrar, pero su voz tenía algo que no pude identificar. Distancia, quizás. O incomodidad. Lucía apareció detrás de él casi de inmediato, como si hubiera estado esperando entre bastidores. Llevaba vaqueros blancos y una blusa de seda que probablemente costaba más de lo que yo solía gastar en la compra en un mes. Su cabello rubio estaba recogido en uno de esos moños despeinados que de alguna manera parecían perfectamente arreglados, y su sonrisa era de esas que nunca llegaban a los ojos. Elena, qué terrible lo de tu casa, dijo. Pero ella estaba mirando mis bolsas de basura, no a mí. David me contó lo que pasó. Dejé mis bolsas en su impoluto recibidor, de repente consciente de mi aspecto. Mi ropa todavía olía a desastre. Madera mojada, barro, y algo más que no pude nombrar. Destrucción, quizás pérdida. Es solo temporal, dije rápidamente. Solo hasta que pueda recuperarme. David y Lucía intercambiaron una mirada. Una de esas conversaciones sin palabras que tienen las parejas, del tipo que excluye a todos los demás en la habitación. Había visto a Fernando y a mí hacer lo mismo innumerables veces, pero desde el otro lado, se sentía como ser excluido de un club que no sabía que existía. Sentémonos y hablemos, dijo David, conduciéndome a su sala de estar. Su casa era hermosa de la manera en que las casas de revista son hermosas. Todo combinaba. Nada estaba fuera de lugar. Muebles blancos que parecían que nadie se había sentado en ellos. Mesas de centro de cristal que reflejaban la luz de ventanas tan limpias que parecían invisibles. Era el tipo de casa que te hacía temer tocar cualquier cosa. Me senté en el borde de su sofá impoluto con mis zapatos embarrados firmemente plantados en sus impecables suelos de madera. Lucía se dio cuenta y se encogió ligeramente.
Entonces, ¿cuál es el plan?, preguntó David, sentándose en la silla frente a mí. No a mi lado en el sofá donde podría rodear con el brazo a su afligida madre, sino frente a mí como si estuviéramos tratando asuntos de negocios. Bueno, el perito de seguros dijo que tardarán unas semanas en procesar todo, quizás un mes. Esperaba poder quedarme aquí hasta entonces, solo hasta que encuentre un pequeño apartamento o algo. El silencio que siguió duró unos 10 segundos de más. Observé cómo cambiaba el rostro de Lucía, vi cómo se le tensaba la mandíbula casi imperceptiblemente. Se acercó y colocó su mano en el brazo de David, un gesto que parecía de apoyo pero que se sentía posesivo. Mamá, comenzó David. Y supe por su tono que lo que viniera a continuación me rompería el corazón. La cosa es que Lucía y yo hemos estado hablando y realmente valoramos nuestra privacidad aquí. Trabajamos muchas horas y este es nuestro santuario, ¿sabes? Parpadeé sin entender. No me entrometería. No sería una molestia, ayudaría con la cocina, la limpieza. No daría ningún problema. Lucía se inclinó hacia adelante, su voz suave pero firme. No se trata de problemas, Elena. Se trata de espacio. Esta casa es nuestro primer hogar juntos, y todavía estamos encontrando nuestro ritmo como pareja. Soy su madre, dije, las palabras saliendo más bruscas de lo que pretendía. Por supuesto que lo eres, replicó Lucía suavemente. Y es precisamente por eso que creemos que estarías más cómoda en otro lugar. En algún lugar donde puedas tener tu independencia mientras te reconstruyes. Miré a David, esperando que la contradijera, que recordara que yo era la mujer que se había quedado despierta con él durante cada fiebre, que había trabajado turnos dobles para pagar sus libros de texto universitarios, que le había cogido la mano durante su divorcio hace 3 años cuando su exesposa lo dejó por su entrenador personal. En cambio, asintió. Lucía tiene razón, mamá. Creemos que serías más feliz con tu propio espacio. Las palabras me golpearon como un puñetazo físico. Realmente sentí que mi pecho se apretaba como si alguien me estuviera oprimiendo los pulmones. ¿Más feliz, David? Lo perdí todo ayer. Todo. ¿Y crees que sería más feliz sola en la habitación de un hostal que aquí con mi familia? No tiene por qué ser un hostal, dijo Lucía rápidamente. Hay algunos lugares encantadores de estancia prolongada cerca del centro comercial. Muy limpios, muy seguros, y tienen pequeñas cocinas para que puedas cocinar para ti misma. La miré fijamente. Esta mujer que había estado en la vida de mi hijo durante 2 años, diciéndome dónde debía vivir después de perder mi hogar. ¿Y cómo se supone que voy a pagar por este encantador lugar de estancia prolongada? El dinero del seguro no llegará en semanas. David se movió incómodamente. Podría ayudarte con eso. Unos cientos de euros para empezar. 1, 2, 3, unos cientos. Como si fuera una pariente lejana que apenas conocía, no la mujer que le dio la vida. David, dije, mi voz apenas un susurro. Cambié tus pañales. Te paseé por la casa cuando tenías cólicos. Te enseñé a andar en bicicleta y te ayudé con tus deberes. Y te abracé cuando lloraste porque Sarah Jenkins te rompió el corazón en 7º grado. Su rostro se sonrojó ligeramente, pero Lucía le apretó el brazo con más fuerza. Nadie está cuestionando tu historia, dijo ella. Simplemente creemos que todos estarían más cómodos con algunos límites. ¿Límites? Había escuchado esa palabra del consejero que David había visto después de su divorcio. Todo era cuestión de límites. Ahora me están echando, dije rotundamente. No te estamos echando, protestó David. Solo decimos que quizás este arreglo no funcionaría para nadie. ¿De quién fue esta idea?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Pude verlo en la forma en que Lucía se echó hacia atrás ligeramente, satisfecha, como si hubiera ganado algo. Lo discutimos juntos, dijo David, pero no me miró a los ojos. Me levanté lentamente, mis rodillas crujiendo de una manera que me recordó que tenía 67 años y estaba sola en el mundo. Ya veo. Mamá, no te pongas así. Estamos tratando de hacer lo mejor para todos. Lo mejor para todos, repetí las palabras como si estuvieran en un idioma extranjero. Lo que sería mejor para todos, David, es que tu madre no tuviera que dormir en su coche esta noche. El rostro perfectamente maquillado de Lucía se compuso en una expresión de preocupación. No tienes que dormir en tu coche.
Como dije, hay opciones. Miré alrededor de su inmaculado salón una vez más. A las fotos familiares que incluían a David y Lucía, pero ninguna mía, a los muebles caros en los que a nadie se le permitía vivir de verdad. A mi hijo, que había elegido a esta mujer fría y hermosa antes que a su propia madre. Tienes razón, dije finalmente. Siempre hay opciones. Recogí mis 3 bolsas de basura y la caja de herramientas de Fernando, el peso de ellas parecía más pesado ahora que sabía dónde no era bienvenida. David se levantó luciendo incómodo, pero no lo suficientemente incómodo como para cambiar de opinión. Te llamaré en unos días, dijo. Una vez que te hayas instalado en algún lugar. No te molestes, dije sorprendida por lo firme que sonó mi voz. No querría entrometerme en vuestro santuario. Lucía tuvo la decencia de parecer ligeramente avergonzada, pero no lo suficiente como para hablar. No lo suficiente como para decir, espera, esto está mal. Es tu madre. Salí de esa casa perfecta con su pareja perfecta y sus límites perfectos y me senté en el coche prestado de la señora Isabel López durante mucho tiempo antes de poder arrancar el motor. A través de su ventana delantera, pude ver a David y Lucía hablando, probablemente sobre lo difícil que estaba siendo yo, cuánto drama estaba trayendo a sus vidas pacíficas. La ironía no se me escapó. Había pasado años después de la muerte de Fernando diciéndome a mí misma que era fuerte, independiente, que no necesitaba a nadie. Ahora, cuando realmente necesitaba ayuda, descubrí que la independencia es un lujo que solo puedes permitirte cuando tienes opciones. Conduje hasta el parking de un centro comercial y me senté allí mientras el sol se ponía, tratando de averiguar dónde se suponía que debía dormir una mujer de 67 años con 93 euros en el bolso y 3 bolsas de pertenencias dañadas por el vendaval. El coche se estaba enfriando, y tenía quizás 2 horas antes de que el guarda de seguridad me notara y me pidiera que me fuera. Fue entonces cuando recordé la tarjeta de visita que había llevado en mi cartera durante casi 50 años, amarillenta por la edad y suave por el uso. Una tarjeta que nunca pensé que usaría de un chico al que había amado cuando el mundo era joven y todo parecía posible. Javier Ruiz, el chico que había prometido volver por mí algún día antes de que la vida se interpusiera y ese día nunca llegara. Saqué mi teléfono y miré los números descoloridos de la tarjeta, preguntándome si todavía serían válidos, preguntándome si él todavía estaría vivo, preguntándome si tendría el valor de averiguarlo. Pasé 3 noches durmiendo en ese coche prestado antes de encontrar el valor para hacer la llamada. 3 noches despertándome con dolor de cuello y el sabor de la vergüenza en la boca. 3 noches moviéndome de parking en parking para que la seguridad no notara a la anciana viviendo en su vehículo. 3 noches usando los baños de las gasolineras para lavarme la cara y cepillarme los dientes, evitando el contacto visual con mi reflejo porque no podía soportar lo que veía allí. La tarjeta de visita se sentía como papel de seda entre mis dedos, desgastada por 5 décadas de ser llevada pero nunca usada. Javier Ruiz. Se leía con tinta azul descolorida. Debajo un número de teléfono con un prefijo que no reconocía. En la parte de atrás con mi propia letra joven, recuerda siempre a E. Había escrito esas palabras cuando tenía 17 años, creyendo con la certeza absoluta de la juventud que Javier Ruiz sería el gran amor de mi vida. Él tenía 18 con el pelo oscuro que le caía sobre la frente y ojos del color de las tormentas de verano. Trabajaba en el taller mecánico de su padre después de la escuela y soñaba con cosas más grandes, con construir algo que importara. Salimos durante 8 meses, lo que a los 17 parecía una eternidad. Solía llevarme a la antigua cantera a las afueras del pueblo donde nos sentábamos en el capó de su destartalado Chevy y hablábamos de nuestros planes. Voy a montar mi propio negocio, decía. Quizás algo de construcción, o inmobiliaria. Algo que me haga lo suficientemente rico como para darte todo lo que te mereces. Volveré a por ti, Elena, me había prometido la noche antes de irse a la universidad en Salamanca. Voy a hacer algo de mí mismo. Y luego volveré y me casaré contigo. Pero las promesas de los 17 años tienden a desvanecerse cuando la vida real toma el control. Al principio escribía cartas largas y apasionadas llenas de sueños y planes. Yo le contestaba contándole sobre mis clases de secretariado, sobre mi trabajo en el banco, sobre cómo lo estaba esperando tal como le había prometido. Luego las cartas se hicieron más cortas, menos frecuentes.
Cuando conocí a Fernando 6 meses después en una fiesta parroquial, Javier se sentía como un hermoso sueño que había tenido una vez, demasiado bueno para ser real. Fernando era estable, confiable, ya tenía 25 años con un buen trabajo en la compañía telefónica. No me prometió el mundo, pero me prometió un hogar, una familia, seguridad. Cuando me propuso matrimonio después de 4 meses de noviazgo, dije que sí. Guardé la tarjeta de visita de Javier en el bolsillo de mi vestido de novia, un talismán secreto que no pude desechar. Ahora, 50 años después, sentada en un coche que no era mío en un parking de un centro comercial, me preguntaba qué había sido de aquel chico soñador con los ojos color tormenta. Le había seguido la pista esporádicamente a lo largo de los años, como se hace con los primeros amores. A través de amigos en común, había oído que había cumplido sus promesas, que había fundado una empresa de construcción que se convirtió en algo grande. Nunca se casó, lo que sorprendía a la gente. Demasiado ocupado construyendo su imperio, decían. Ese chico Ruiz siempre fue ambicioso. Lo último que había oído, quizás hace 10 años, era que su empresa se había expandido más allá de Extremadura, a Andalucía y Cataluña. Desarrollos Ruiz, construyendo centros comerciales y complejos de oficinas. El chico del taller mecánico se había convertido en el tipo de hombre que vestía trajes caros y tomaba decisiones que afectaban a cientos de personas. ¿Qué querría ese hombre de una viuda de 67 años durmiendo en un coche prestado? La parte racional de mi cerebro decía que era ridículo, incluso patético. No llamas a alguien después de 50 años porque tu vida se ha desmoronado. No recurres a tu novio de la adolescencia cuando eres vieja y estás desesperada y no tienes a dónde más acudir. Pero el pensamiento racional es un lujo cuando estás contando las monedas en tu bolso y tratando de averiguar si tienes suficiente para una taza de café en un baño con cerradura. La cuarta mañana, no pude más. Me dolía la espalda de dormir acurrucada en el asiento delantero. Mi ropa olía a interior de coche y me había gastado el último de mis ahorros en un bocadillo de gasolinera que sabía a cartón y desesperación. Me senté en el parking de un restaurante de comida rápida, mirando fijamente la tarjeta. Mis manos temblaban por algo más que el frío de la mañana. ¿Qué diría? Hola, Javier. ¿Me recuerdas? Ahora estoy sin hogar. ¿Puedes ayudarme? El número de la tarjeta probablemente estaba desconectado. O sonaría a alguna secretaria que me informaría amablemente que el señor Ruiz era demasiado importante para atender llamadas de mujeres al azar que decían conocerlo del instituto. Pero, ¿y si no lo estaba? ¿Y si respondía? Mi corazón latía con fuerza mientras marcaba el número. Cada dígito se sentía como un paso al vacío. Sonó una vez, 2 veces. Desarrollos Ruiz. Habla Javier. Su voz más profunda ahora, curtida por el tiempo y la responsabilidad, pero inconfundiblemente suya. Después de 50 años, habría reconocido esa voz en cualquier lugar. Casi cuelgo, casi presiono el botón de finalizar llamada y me marcho para buscar otra solución. Pero algo en su tono, cierta calidez que pareció atravesar el teléfono y envolverme como una manta me hizo hablar. Javier, soy Elena. Elena Suárez. Bueno, ahora soy Elena Pérez, pero antes era Suárez. Un silencio lo suficientemente largo como para que pensara que la llamada se había caído, o que había colgado, o que no tenía ni idea de quién era yo. Luego Elena, solo mi nombre pronunciado como una oración o una maravilla, como si no pudiera creerlo. Siento llamarte así, me apresuré a decir, las palabras tropezando entre sí en mi desesperación por explicarme antes de que colgara. Sé que ha pasado mucho tiempo y probablemente no debería estar llamando, pero no sabía a quién más. ¿Dónde estás?, interrumpió su voz aguda con preocupación. Estoy en Sevilla. Bueno, más o menos. Estoy en un parking en Sevilla, y sé que esto suena una locura, pero mi casa fue destruida por el vendaval la semana pasada, y mi hijo, él no quiere que me quede con él, y no tengo dónde ir. Las palabras salieron de golpe, cada una más difícil de decir que la anterior. Admitir que tu propio hijo te había rechazado era como admitir que habías fracasado en la parte más fundamental de ser humano. Dame tu ubicación, dijo Javier, su voz ahora profesional. Voy a buscarte. No tienes que hacer eso. Yo solo, no sé por qué llamé. Supongo que solo necesitaba escuchar una voz amiga. Elena, su tono no admitía discusión. Dime dónde estás.
Ya estoy caminando hacia mi coche. A través del teléfono pude escuchar el sonido de una puerta cerrándose, un motor arrancando. Realmente venía. Este hombre con el que no había hablado en 50 años estaba dejando cualquier asunto importante que estuviera llevando a cabo para rescatarme de un parking de un restaurante de comida rápida. Le di la dirección, mi voz apenas un susurro. Javier, mira. No soy la chica que recuerdas. Yo tampoco, dijo, y pude oír la sonrisa en su voz. Pero he estado esperando esta llamada durante 50 años. Después de colgar, me senté en ese parking durante 2 horas, alternando entre el pánico y la incredulidad. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estábamos haciendo? Esto era una locura. No se podían retomar las relaciones después de 5 décadas como si se continuara una conversación de ayer. Pero mientras observaba la entrada del parking, esperando un coche que no reconocería, llevando a un hombre que podría no reconocerme, sentí algo que no había sentido desde que las sirenas del vendaval empezaron a sonar por primera vez. Esperanza. Quizás era una esperanza tonta. Quizás llevaría a más decepción, más desengaño, pero era esperanza, no obstante. Y a los 67 años, sin nada que perder, la esperanza valía el riesgo. A las 11:37 exactamente un Lexus plateado entró en el parking, moviéndose lentamente como si el conductor estuviera buscando algo o a alguien. Observé a través de mi parabrisas cómo se acercaba el coche, mi corazón golpeando contra mis costillas como un pájaro tratando de escapar de su jaula. Las ventanillas estaban tintadas, así que no podía ver el interior, pero algo profundo en mi pecho me dijo que era él. El coche se detuvo a 3 plazas del mío, y la puerta del conductor se abrió. Incluso después de 50 años, incluso con canas y arrugas alrededor de sus ojos, incluso llevando el peso de décadas que no había compartido con él, lo reconocí de inmediato. Javier Ruiz salió de ese coche como si saliera de mis sueños. Y cuando sus ojos encontraron los míos a través de mi parabrisas, los años se desvanecieron entre nosotros como si nunca hubieran existido. Javier caminó hacia mi coche con la misma confianza sencilla que tenía a los 18. Pero ahora era refinada, pulida por el éxito y la madurez. Llevaba vaqueros oscuros y un jersey azul marino que probablemente costaba más de lo que yo solía gastar en la compra en un mes. Pero sus ojos, esos ojos grises de tormenta que habían atormentado mis sueños durante décadas, eran exactamente los mismos. Quería esconderme, quería hundirme en mi asiento y fingir que esto no estaba sucediendo. Tenía un aspecto terrible. Mi cabello no había sido lavado correctamente en 4 días. Mi ropa estaba arrugada por dormir con ella, y olía a decepción y desesperación. Pero él ya estaba en la puerta de mi coche, golpeando suavemente la ventanilla con una sonrisa que me hizo saltar el corazón como si tuviera 17 años de nuevo. Bajé la ventanilla, de repente incapaz de respirar. «Hola, Elena», dijo suavemente. De cerca pude ver los cambios que el tiempo había hecho. Su cabello oscuro ahora era plateado, corto y profesional. Las arrugas marcaban las esquinas de sus ojos y enmarcaban su boca. Era más ancho de hombros, más sólido, como si el éxito le hubiera dado peso físico junto con todo lo demás. Pero cuando me sonrió a través de la ventanilla del coche, vi al chico que solía llevarme a la cantera y contarme sus sueños. «Hola», logré decir. Mi voz apenas un susurro. Me estudió el rostro durante un largo momento. Esos ojos grises observando cada detalle. Quise disculparme por mi aspecto, por lo mucho que había caído, por llamarlo después de todos estos años sin nada que ofrecer más que problemas. En cambio, dijo 3 palabras que lo cambiaron todo: «Estás hermosa». Empecé a llorar. Justo allí, en ese parking de un restaurante de comida rápida, con Javier Ruiz de pie junto a mi coche prestado, me derrumbé por completo. 50 años de lágrimas contenidas, 4 días durmiendo a la intemperie, toda una vida sintiendo que no era suficiente. Todo se derramó en sollozos feos y entrecortados que no pude controlar. Él no dijo nada más. No intentó callarme ni decirme que todo estaría bien. Simplemente abrió la puerta de mi coche, me ayudó a salir y me envolvió con sus brazos mientras me desmoronaba contra su pecho. Olía a colonia cara y a ropa limpia, a éxito y estabilidad, a todo lo que había perdido y a todo lo que nunca había tenido. Su jersey era suave contra mi mejilla, y sus brazos eran fuertes alrededor de mis hombros temblorosos. «Lo siento», jadeé contra su pecho. «Lo siento mucho, Javier».
No debí haber llamado. No debí haberte metido en este lío. SHH murmuró, su mano acariciando mi espalda. Debiste haber llamado hace años. Cuando las lágrimas finalmente cesaron, me aparté para mirarlo, avergonzada por la mancha húmeda que había dejado en su caro jersey. Debo parecer un desastre. Él extendió la mano y me secó una lágrima de la mejilla, su toque suave como un susurro. Pareces alguien que ha pasado por el infierno y lo ha sobrevivido. Eso no es desastre, Elena. Eso es fortaleza. Me reí, pero salió temblorosa y amarga. ¿Fortaleza? Tengo 67 años, durmiendo en un coche prestado porque mi propio hijo no me quiere. Eso no es fortaleza. Eso es patético. Su mandíbula se tensó. Y por un momento vi un destello de la ira que intentaba ocultar. Tu hijo es un idiota. No lo conoces. No necesito conocerlo. Te conozco a ti. Hizo una pausa, sus manos aún descansando suavemente sobre mis hombros. O al menos te conocía. Y la Elena Suárez que conocí nunca rechazaría a alguien necesitado, especialmente si es familia. La forma en que pronunció mi apellido de soltera, como si fuera algo precioso que había guardado a salvo todos esos años, hizo que mi pecho doliera con anhelo por la chica que solía ser. Eso fue hace mucho tiempo, dije. Ya no soy esa chica. Quizás no, estuvo de acuerdo. Pero me gustaría conocer a la mujer en la que se convirtió. Me ayudó a recoger mis patéticas pertenencias del coche, las 3 bolsas de basura, la caja de herramientas de Fernando, mi bolso con su escaso contenido. Si le horrorizó lo poco que me quedaba, no lo demostró. Cargó todo en la parte trasera de su Lexus como si mi ropa dañada por el vendaval y mis recuerdos rotos fueran carga preciosa. ¿A dónde vamos?, pregunté mientras me abría la puerta del pasajero. A casa, dijo simplemente. El viaje duró 45 minutos, serpenteando por barrios cada vez más opulentos hasta que llegamos a una zona que nunca había visto antes. Colinas onduladas salpicadas de fincas escondidas tras muros de piedra y verjas de hierro. Árboles que parecían haber sido colocados profesionalmente. Buzones que probablemente costaban más que los coches de la mayoría de la gente. Javier giró hacia un largo camino de entrada marcado solo por una pequeña placa de latón que decía Ruiz. El camino serpenteaba a través de robles maduros y jardines cuidados antes de abrirse a una rotonda frente a una casa que me dejó sin aliento. No era ostentosa ni llamativa. Era elegante de la manera en que el dinero real es elegante. Discreta, segura de sí misma, construida para durar. Piedra y madera con grandes ventanales que captaban la luz de la tarde y un porche envolvente que invitaba a sentarse y quedarse un rato. Javier, respiré, mirando este monumento a todo lo que había logrado. Esto es increíble. Él aparcó el coche pero no salió de inmediato. En cambio, se sentó allí mirando la casa como si la viera a través de mis ojos. Es demasiado grande, dijo en voz baja. Siempre lo ha sido. La construí pensando que algún día la llenaría, pero se encogió de hombros. Un gesto tan familiar que me hizo doler el corazón. Algunos sueños no salen como uno los planea. ¿Nunca te casaste? La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla. Se volvió para mirarme, su expresión indescifrable. Estuve cerca un par de veces, pero siempre faltaba algo. ¿El qué? Tú, dijo simplemente como si fuera lo más obvio del mundo. La palabra flotó entre nosotros en el coche silencioso, cargado con 50 años de qué pasaría si, y podría haber sido. Quería preguntar qué quería decir. Quería entender cómo yo podría haber faltado en una vida de la que nunca formé parte. Pero antes de que pudiera encontrar las palabras, él ya estaba saliendo del coche, rodeándolo para abrir mi puerta. La casa era aún más impresionante por dentro. Suelos de madera que brillaban como la miel, techos que se elevaban, muebles que parecían sacados de revistas de arquitectura, pero no se sentía fría ni como un museo. Había libros por todas partes, como 2 sillones de lectura colocados cerca de las ventanas, fotos esparcidas sobre las mesas auxiliares. Se sentía como un hogar donde alguien realmente vivía, no solo un escaparate del éxito. ¿Tienes hambre?, preguntó Javier, conduciéndome a una cocina que era más grande que todo mi antiguo salón. Justo iba a preparar el almuerzo cuando llamaste. Me di cuenta de que me moría de hambre.
El bocadillo de la gasolinera de ayer parecía de hacía una semana, y mi estómago se retorcía por el vacío y los nervios. No quiero causar ninguna molestia, comencé, pero él me interrumpió con una mirada. Elena, para. No eres una molestia. Eres. Hizo una pausa, buscando las palabras. Eres la respuesta a una pregunta que me he estado haciendo durante 50 años. Mientras él cocinaba y realmente sabía cocinar, moviéndose por esa enorme cocina con la facilidad de alguien que había aprendido a cuidarse solo, estudié las fotografías esparcidas por la habitación. Javier en ceremonias de inauguración, cortando cintas, estrechando manos con gente importante, Javier con varias mujeres en galas benéficas y cenas de negocios, siempre sonriendo, pero nunca luciendo del todo completo. Cuéntame sobre tu vida, dijo poniendo un plato de pollo a la plancha y verduras asadas frente a mí. Háblame de Fernando, de tu hijo, de todo lo que me perdí. Así lo hice. Durante un almuerzo que me supo a gloria después de días de comida de gasolinera. Le conté sobre mi matrimonio con Fernando. El estable, cómodo Fernando que me había dado seguridad y compañía, sino pasión. Sobre David, el bebé que había deseado tan desesperadamente y amado con tanta ferocidad, que había crecido para ser un extraño que valoraba la comodidad de su novia por encima de las necesidades de su madre. Le conté sobre los años de ser una buena esposa, una buena madre, una buena viuda, sobre el vendaval que me había quitado todo lo que poseía, y el hijo que me había quitado todo lo que me quedaba. Javier escuchó sin interrumpir, sus ojos grises nunca apartándose de mi rostro. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo momento. Lo siento, dijo finalmente. Lo siento por Fernando, por tu casa, por tu hijo. Pero no me arrepiento de que me hayas llamado. ¿Por qué? La pregunta salió más pequeña de lo que pretendía. Él extendió la mano por la mesa y tomó mi mano entre las suyas. Todavía fuerte, todavía suave, todavía capaz de acelerar mi corazón después de todos esos años. Porque nunca dejé de amarte, dijo en voz baja. Porque cada negocio que hice, cada éxito que logré, cada euro que gané, todo fue para que pudiera ser digno de ti cuando volvieras a mí. Javier, sé que suena una locura. Sé que 50 años es mucho tiempo, y ahora somos personas diferentes. Pero cuando escuché tu voz en ese teléfono hoy, fue como si la pieza que faltaba en mi vida finalmente encajara. Miré nuestras manos unidas, la suya bronceada y cuidada, la mía gastada por el trabajo y mostrando cada día de mis 67 años. No soy la chica que recuerdas. No estuvo de acuerdo. Eres mejor. Eres real. Has vivido y amado y perdido y sobrevivido. Esa chica de 17 años era hermosa, pero era solo potencial. Tú eres la mujer en la que ese potencial se convirtió. Las palabras se asentaron alrededor de mi corazón como una manta cálida, curando heridas que ni siquiera sabía que aún llevaba. Por primera vez en más tiempo del que podía recordar, me sentí vista, no como la madre de alguien o la esposa de alguien o la carga de alguien, sino como yo misma. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Javier sonrió. Esa misma sonrisa devastadora que me había hecho enamorarme de él cuando el mundo era joven. Ahora averiguaremos cómo será el resto de nuestras vidas. Juntos, si me aceptas. Mientras estaba sentada en su hermosa cocina llena de buena comida y posibilidades, me di cuenta de que a veces el vendaval que destruye tu antigua vida solo está abriendo espacio para la vida que siempre debiste tener. Vivir con Javier era como descubrir una versión de mí misma que había olvidado que existía. La primera semana fue incómoda, moviéndonos de puntillas el uno alrededor del otro como extraños educados compartiendo espacio. Él me dio toda el ala de invitados de su casa, un dormitorio más grande que mi antiguo salón, un baño privado con una bañera de hidromasaje en la que cabían 2 personas y una sala de estar con vistas a sus jardines. Me sentía como si estuviera en un hotel de lujo con miedo a tocar cualquier cosa o a dejar demasiadas pruebas de mi presencia. Pero Javier fue paciente de la manera en que los hombres exitosos aprenden a serlo. Y gradualmente empecé a relajarme. Tenía una ama de llaves, María, que venía 3 días a la semana. Pero los otros días me encontré cocinando para él. Empezó siendo algo pequeño, preparando café por la mañana, almuerzos sencillos. Pero Javier apreciaba todo con el entusiasmo de alguien que había estado comiendo comidas de catering y de restaurante durante décadas. Esto es increíble, dijo una tarde saboreando el estofado de ternera que había hecho siguiendo la receta de la madre de Fernando.
No he comido una comida casera así en años. No es nada del otro mundo, protesté. Pero por dentro brillaba. ¿Cuándo fue la última vez que alguien había apreciado mi cocina? David solía quejarse de que hacía los mismos 5 platos una y otra vez. Lucía una vez sugirió que probara sabores más contemporáneos para las cenas familiares. Javier negó con la cabeza. Es perfecto. Eres perfecta. Esa palabra perfecta debería haberme incomodado. Tenía 67 años, con las raíces grises asomando y las líneas de expresión convertidas en arrugas permanentes. Mis manos estaban manchadas por la edad, mi cuerpo flácido en lugares que solían ser firmes. Era cualquier cosa menos perfecta. Pero cuando Javier me miraba, me veía reflejada en sus ojos como alguien hermosa, alguien digna de amor y atención y cuidado gentil. Caímos en rutinas que se sentían tan naturales como respirar. Café matutino juntos en el porche trasero donde Javier leía informes de negocios y yo observaba los pájaros en sus elaborados comederos. Paseos por la tarde por su propiedad donde me mostraba los jardines que había plantado él mismo y el invernadero donde cultivaba orquídeas como afición. Las noches eran para hablar. Teníamos 50 años que ponernos al día y lo hicimos lenta y cuidadosamente como arqueólogos examinando artefactos preciosos. Le conté sobre los años difíciles después de la muerte de Fernando cuando trabajé en un gran almacén para llegar a fin de mes. Sobre la soledad de la viudez, la forma en que la gente te trata como a la mitad de una persona una vez que tu esposo se ha ido. Él me contó sobre su negocio, cómo había crecido de una pequeña empresa de construcción a un imperio de desarrollo con proyectos en 3 comunidades autónomas, sobre las mujeres con las que salió a lo largo de los años. Mujeres inteligentes y exitosas que se veían perfectas a su lado en galas benéficas, pero que nunca lo hicieron sentir completo. Hubo una mujer, dijo una tarde mientras estábamos sentados junto a su chimenea, la lluvia tamborileando contra las ventanas. Rebeca era abogada, brillante, hermosa. Todos decían que éramos perfectos el uno para el otro. Sentí una punzada de celos que me sorprendió por su intensidad. ¿Qué pasó? Le propuse matrimonio, dijo en voz baja. En Nochebuena, hace 5 años. Una gran producción, un restaurante con vistas a la ciudad, un anillo de una joyería de renombre, todo lo que ella había dicho que quería. Y ella dijo que sí. Planeamos la boda para la Navidad siguiente. Pero a medida que se acercaba la fecha, seguía teniendo la sensación de que algo andaba mal. No con ella. Ella era todo lo que cualquiera podría desear en una esposa, sino conmigo. Hizo una pausa, mirando fijamente el fuego. La noche anterior a la boda, la cancelé. Javier, no. ¿Qué le dijiste? La verdad. Me miró entonces, sus ojos grises serios. Que todavía estaba enamorado de una chica que había conocido hace 50 años, y que no sería justo casarme con ella mientras mi corazón perteneciera a otra persona. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Cancelaste tu boda por mí, por el recuerdo de ti, por la posibilidad de que algún día, de alguna manera, pudieras necesitarme y yo estaría aquí esperándote. Lo miré fijamente a este hombre exitoso y apuesto que podría haber tenido a cualquiera, y traté de procesar lo que me estaba diciendo. Eso es una locura, ¿verdad? Él se inclinó hacia adelante tomando mis manos entre las suyas. ¿Es más loco que tú guardando mi tarjeta de visita en tu cartera durante 50 años? Tenía razón. Por supuesto, ambos estábamos locos, ambos vivíamos con fantasmas de lo que podría haber sido. Pero de alguna manera, contra todo pronóstico, nuestra peculiar marca de locura nos había reunido de nuevo. 3 semanas después de mi estancia, David llamó. Estaba en casa de Javier preparando la cena y tarareando para mí misma. De hecho, tarareando, algo que no había hecho en años, cuando sonó mi teléfono. El nombre de David en la pantalla me apretó el estómago con una ansiedad familiar. Hola, cariño, dije tratando de mantener mi voz neutral. Mamá. Su tono era extraño. Cuidadosamente controlado. He estado tratando de localizarte. Tu teléfono sigue yendo directamente al buzón de voz. Eso era cierto. Había estado filtrando mis llamadas, no lista para lidiar con la culpa o la obligación que David pudiera lanzarme. He estado ocupada. ¿Ocupada haciendo qué? La señora Isabel López dijo que te mudaste de ese lugar de estancia prolongada hace semanas. ¿Dónde vives?
Miré alrededor de la hermosa cocina de Javier, a las flores frescas que había traído a casa esa mañana, a las caras copas de vino sobre la encimera. Me estoy quedando con un amigo. ¿Qué amigo? Mamá, ¿no tienes amigos con dinero? Su suposición me dolió en parte porque había sido cierta durante tanto tiempo después de la muerte de Fernando. Había dejado que la mayoría de mis amistades se desvanecieran. Demasiado cansada y demasiado orgullosa para mantener relaciones cuando no tenía nada que ofrecer a cambio. Te sorprenderías, dije con frialdad. Hubo una pausa y pude escucharlo procesar esta información. Mamá, creo que necesitamos hablar. Lucía y yo hemos estado discutiendo la situación y creemos que quizás fuimos demasiado precipitados. Quizás podrías quedarte en nuestra habitación de invitados por un tiempo. Solo hasta que te recuperes. La oferta que lo habría significado todo para mí hace un mes ahora se sentía vacía, incluso insultante. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Otra pausa. Nos dimos cuenta de que quizás estábamos demasiado centrados en nuestras propias necesidades. La familia debe permanecer unida. Lo que quería decir, me di cuenta, era que probablemente había oído a través de la red de chismorreos del barrio que su madre ya no vivía en un refugio. Alguien había mencionado verla con un hombre bien vestido en un coche caro. David sentía curiosidad, y la curiosidad lo había vuelto generoso. Eso es muy amable de tu parte, dije. Pero estoy perfectamente feliz donde estoy. Mamá, no puedes simplemente mudarte con un extraño. No es seguro. ¿Qué sabes siquiera de esta persona? Sé que él nunca me ha hecho sentir como una carga, dije en voz baja. Sé que valora mi compañía y aprecia mi cocina y me dice que soy hermosa todos los días. El silencio que siguió fue tan largo que pensé que podría haber colgado. ¿Es esto algún tipo de relación?, preguntó David finalmente, su voz tensa con algo que no pude identificar. ¿Desaprobación? ¿Vergüenza? No creo que eso sea asunto tuyo, dije, sorprendiéndome con mi franqueza. Claro que es asunto mío. Eres mi madre. Me preocupa que se aprovechen de ti. Como tú te aprovechaste de mí. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Afiladas y amargas. Mamá, eso no es justo, ¿verdad? Me rechazaste cuando más necesitaba ayuda. Elegiste la comodidad de tu novia por encima de la seguridad de tu madre. Y ahora que crees que podría haber encontrado la felicidad en otro lugar, de repente te preocupas por mi bienestar. Pude escuchar la voz de Lucía de fondo, pero no pude distinguir las palabras. Mira, dijo David, su tono cambiando a la voz razonable y paciente que usaba cuando pensaba que yo estaba siendo difícil. ¿Por qué no traes a tu amigo a cenar el domingo? Nos gustaría conocerlo. No, dije, no, David. Ya no tienes derecho a aprobar o desaprobar mis elecciones. Renunciaste a ese derecho cuando me echaste. No te echamos, protestó David. Solo pensamos. Pensasteis en vosotros mismos, tal como lo estáis haciendo ahora. Respiré hondo sintiéndome más fuerte de lo que me había sentido en años. Soy feliz, David. Verdaderamente feliz por primera vez en más tiempo del que puedo recordar. Si quieres ser parte de mi vida, eres bienvenido a intentarlo, pero ya no dictarás las condiciones. Colgué antes de que pudiera responder, mis manos temblaban ligeramente por la adrenalina de finalmente decir lo que debería haber dicho hace semanas. Javier me encontró unos minutos después, de pie en la ventana de la cocina y mirando sus jardines sin realmente verlos. ¿Todo bien?, preguntó, envolviéndome con sus brazos por detrás. Me recosté contra su pecho, dejando que su calor ahuyentara el frío de lidiar con David. Mi hijo llamó. Quiere conocerte. Bien, dijo Javier, dándole un beso en la parte superior de mi cabeza. He estado deseando conocerlo. Me volví en sus brazos, estudiando su rostro. ¿No te preocupa lo que pensará, lo que dirá? Javier sonrió, esa sonrisa confiada que me había hecho enamorarme de él por primera vez. Elena, he estado esperando 50 años a que volvieras a mí. No voy a permitir que nadie, ni siquiera tu hijo, te haga dudar de que perteneces aquí. Mientras estaba en sus brazos en esa hermosa cocina, me di cuenta de que tenía razón. Yo pertenecía aquí. No por su dinero o su casa o su éxito, sino por la forma en que me miraba como si yo fuera la respuesta a cada oración que había susurrado.
Por primera vez desde el vendaval, sentí que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. La boda no se pareció en nada a la primera. Cuando me casé con Fernando hace 48 años, todo giraba en torno a lo que los demás esperaban. Vestido blanco, ceremonia en la iglesia, banquete en el salón de eventos del pueblo con orquesta y barra libre. Invitamos a todos los que conocíamos y a varias personas que no nos agradaban especialmente porque eso es lo que se hacía. Se realizaba el ritual para la comunidad, no para uno mismo. Esta vez Javier y yo hicimos exactamente lo que quisimos. La ceremonia tuvo lugar en su jardín trasero en una fresca mañana de octubre, 6 meses después de aquella llamada telefónica en el parking de un restaurante de comida rápida. El oficiante era un viejo amigo de Javier, y los únicos testigos fueron María, la ama de llaves, y Tomás, socio de negocios y mejor amigo de Javier durante 30 años. Llevaba un sencillo vestido azul que Javier dijo que resaltaba mis ojos, y él llevaba un traje de carbón que lo hacía parecer distinguido y apuesto. Sin lujos, sin fanfarrias, sin estrés por impresionar a nadie. Solo 2 personas que se habían reencontrado después de medio siglo, prometiendo pasar el tiempo que les quedara juntos. David vino a la boda. Había debatido si invitarlo, pero Javier me convenció de intentarlo una vez más. «Es tu hijo», dijo simplemente. «Te arrepentirás si no le das la oportunidad de hacer lo correcto». Así que lo llamé 2 semanas antes de la ceremonia. «Javier y yo nos casamos», dije sin preámbulos. «El 15 de octubre a las 2. Eres bienvenido, pero Lucía no está invitada». El silencio al otro lado se prolongó tanto que pensé que había colgado. «Mamá», dijo finalmente, «apenas conoces a este hombre». «Lo conozco desde hace más tiempo del que conocía a tu padre cuando me casé con él». «Eso fue diferente». «¿Eras joven entonces?» «Sí, lo era. Y tomé decisiones basándome en lo que creía que debía hacer, no en lo que quería hacer. No voy a cometer ese error de nuevo». Otra pausa. «¿Qué hay de Lucía?» «Ella es parte de mi vida. Si no la puedes aceptar». «Puedo aceptarla», la interrumpí. «Pero no me dejaré manipular por ella. Ella dejó claro que no era bienvenida en tu casa cuando necesitaba ayuda. Ahora ella no es bienvenida en mi boda». «Las acciones tienen consecuencias, David». Él apareció solo, luciendo incómodo en un traje que probablemente costaba más de lo que solía ser mi presupuesto mensual para la compra. Se dio la mano con Javier cortésmente, mantuvo una pequeña charla apropiada e incluso logró sonreír cuando el oficiante nos declaró marido y mujer. Pero pude ver el cálculo en sus ojos, la forma en que hacía un inventario de la casa de Javier, su coche, los marcadores obvios de riqueza. Esto no se trataba de apoyar la felicidad de su madre. Esto se trataba de posicionarse para lo que pudiera venir después. Después de la ceremonia, mientras estábamos sentados alrededor de la mesa del comedor de Javier compartiendo el sencillo almuerzo que María había preparado, David se aclaró la garganta. «Entonces, Javier», dijo con la especie de informalidad forzada que inmediatamente me puso en alerta. «Mamá mencionó que estás en desarrollos inmobiliarios. Ese debe ser un trabajo interesante». Javier sonrió, pero noté una ligera tensión alrededor de sus ojos. Él también reconoció lo que estaba sucediendo. «Tiene sus momentos. Yo estoy en seguros, propiedades comerciales principalmente. Deberíamos hablar alguna vez sobre posibles sinergias». «Quizás», dijo Javier amablemente, luego cambió el tema a algo más seguro. Pero David no se desanimó. Durante las semanas siguientes empezó a llamar regularmente, algo que no había hecho en años. Preguntaba por mi salud, mi felicidad, cómo me estaba adaptando a la vida de casada. Pero de alguna manera, cada conversación terminaba volviendo al negocio de Javier, las inversiones de Javier, los planes de futuro de Javier. Lo peor era verlo intentar encantar a Javier durante nuestras cenas ocasionales juntos. David había heredado la habilidad natural de ventas de su padre, y la desplegó como un arma, deleitando a Javier con historias diseñadas para mostrar lo devoto que era, cuanto siempre había apreciado todo lo que yo había hecho por él. Todo era mentira, por supuesto. Historia revisionista diseñada para posicionarse como el hijo amoroso que merecía beneficiarse de la buena fortuna de su madre. Javier lo vio de inmediato, pero fue demasiado educado para decir algo directamente. En cambio, me apretaba la mano debajo de la mesa durante las actuaciones de David.
Un recordatorio silencioso de que él entendía exactamente lo que estaba sucediendo. Lucía, mientras tanto, aparentemente había decidido que si no podía vencerme, se uniría a mí. Empezó a enviar pequeños regalos, velas caras, chocolates artesanales de alta calidad, un pañuelo de seda que probablemente costaba más de lo que yo solía gastar en ropa en un año. Cada regalo venía con una tarjeta expresando lo feliz que estaba de que hubiera encontrado el amor de nuevo, y como esperaba que pudieran empezar de nuevo. «Está tratando de ganarse tu favor», observó Javier una tarde mientras yo desenvolvía otra ofrenda de paz. «Lo sé», dije, dejando a un lado la manta de cachemira que había enviado. «La pregunta es, ¿qué cree que está comprando?» Lo descubrimos 3 meses después. David llamó una tarde mientras Javier estaba en una cena de negocios, su voz tensa con una preocupación forzada. «Mamá, necesito preguntarte algo y espero que no te ofendas». Mi estómago se encogió. «¿Qué es?» «Tú y Javier habéis discutido qué pasa con sus bienes cuando, bueno, en el futuro». Ahí estaba. La pregunta que había estado preparando durante meses. «David, eso es increíblemente inapropiado que lo preguntes. Solo me preocupo por ti. Ya eres mayor y si algo le pasara a Javier, quiero asegurarme de que estés protegida, de que sus socios comerciales o parientes lejanos o quien sea no se aprovechen de ti». La audacia de la pregunta me dejó sin aliento. El mismo hijo que me había rechazado cuando estaba sin hogar, ahora se preocupaba por mi seguridad financiera. «Mi situación financiera no es asunto tuyo», dije con frialdad. «Claro que lo es. Eres mi madre. Si necesitas ayuda». «Cuando necesité ayuda, me rechazaste. Recuerda, tú y Lucía decidisteis que sería demasiada molestia, demasiado disruptiva para vuestra pequeña vida perfecta». «Mamá, hemos hablado de esto. Cometimos un error». «Sí, lo hicisteis. Y ahora estáis cometiendo otro». Colgué antes de que pudiera responder, mis manos temblaban de ira. Pero debajo de la ira había dolor. El dolor profundo y persistente de darme cuenta de que incluso ahora, incluso después de todo, mi hijo me veía como una oportunidad en lugar de como una persona. Javier me encontró llorando en nuestro dormitorio cuando regresó de su cena. «¿Qué pasó?», preguntó, cruzando inmediatamente para abrazarme. Le conté sobre la llamada de David, sobre los meses de manipulación transparente, sobre mi creciente certeza de que mi hijo nunca me vería como algo más que una posible herencia. Javier escuchó sin interrumpir, su mandíbula se tensó con cada detalle. «Lo siento», dijo cuando terminé. «Siento que tu hijo sea demasiado egoísta para ver la mujer increíble que es su madre. Sigo pensando que le fallé de alguna manera. Que si hubiera sido mejor madre, él sería un hombre mejor». Javier me tomó el rostro entre sus manos, sus ojos grises serios. «Elena, lo criaste lo mejor que supiste. Él ha tomado sus propias decisiones como adulto, y esas decisiones lo reflejan a él, no a ti». 2 semanas después, Javier llamó a David y Lucía a la casa. No me preguntó primero, simplemente anunció en el desayuno que los había invitado a cenar y que había algunas cosas que debían decirse. Pasé el día nerviosa, incierta de lo que Javier había planeado. Pero cuando David y Lucía llegaron esa tarde, vi un lado de mi nuevo esposo que nunca antes había presenciado. Javier Ruiz, el exitoso hombre de negocios, era formidable de una manera que hacía que los hombres adultos reconsideraran sus posiciones. Fue cortés, incluso amable, pero había acero debajo de la cortesía que habría sido claro para cualquiera que prestara atención. «Quería hablar con vosotros dos sobre Elena», dijo una vez que terminamos la excelente cena de María y pasamos a la sala de estar, «sobre vuestra relación con ella y sobre ciertas expectativas que parecen haberse desarrollado». David se movió incómodo. «No estoy seguro de lo que quieres decir». «Creo que sí». La voz de Javier era agradable, conversacional y absolutamente implacable. «Os habéis interesado mucho en mi negocio, mis inversiones, mis planes para el futuro. Habéis tratado a vuestra madre con un nivel de atención y preocupación que es notablemente diferente de cómo la tratasteis cuando realmente necesitaba vuestra ayuda». Lucía comenzó a hablar, pero Javier levantó una mano. «No he terminado. Quiero ser muy claro sobre algo. Elena no necesita vuestra aprobación para nuestro matrimonio, vuestro permiso para ser feliz o vuestra protección de los cazafortunas. Lo que ella necesita, lo que siempre ha necesitado, es que la améis incondicionalmente, de la misma manera que ella os ha amado toda su vida.
El rostro de David estaba enrojecido de vergüenza e ira. Yo quiero a mi madre. ¿De verdad? Porque desde mi punto de vista, parece que amáis lo que creéis que podría heredar. La rechazasteis cuando no tenía nada, y ahora la cortejáis porque está casada con alguien con dinero. Eso no es amor, David. Eso es oportunismo. El silencio que siguió fue denso de tensión. Lucía miraba sus manos, su rostro pálido. David miraba a Javier con resentimiento indisimulado. Creo, continuó Javier en voz baja, que debéis decidir qué tipo de relación queréis realmente con vuestra madre. Si queréis ser parte de su vida porque os preocupáis genuinamente por su felicidad, sois bienvenidos aquí en cualquier momento. Pero si estáis aquí porque pensáis que hay algo para vosotros, estáis perdiendo el tiempo de todos. Después de que se fueran, Lucía prácticamente arrastrando a David por la puerta antes de que pudiera decir algo que empeorara las cosas. Javier y yo nos sentamos en su sala de estar, tomados de la mano en un silencio cómodo. ¿Fui demasiado duro?, preguntó finalmente. Pensé en ello. En los años de atender las llamadas de David por obligación más que por alegría. En la forma en que me había hecho sentir como una carga en lugar de una bendición. No, dije finalmente. Fuiste honesto. Quizás por primera vez en su vida, alguien le dijo la verdad sobre su comportamiento. Eso fue hace 8 meses. David llama ocasionalmente ahora, pero las conversaciones son diferentes, más cortas, más genuinas, menos calculadas. Pregunta por mi jardín, mi club de lectura, mi trabajo voluntario en el refugio de animales. Ya no pregunta por el negocio de Javier. Lucía ha dejado de enviar regalos. No sé si alguna vez tendremos la relación cercana que una vez soñé tener con mi hijo, pero ahora tenemos algo honesto, algo real. Y quizás a los 68 años, eso sea suficiente. Esta mañana me desperté en los brazos de Javier, los brazos de mi esposo, en la habitación que se ha convertido en nuestra, en la casa que se ha convertido en nuestro hogar. La luz del sol se filtraba por las ventanas que dan a los jardines que cuidamos juntos, y pude oler el café que Javier prepara cada mañana antes de que me despierte. A mis 68 años, soy más feliz de lo que he sido nunca. No por el dinero de Javier o su hermosa casa o su éxito, sino porque alguien me ve, realmente me ve, y elige amar lo que ve. El vendaval se llevó mi antigua vida, la destrozó y esparció los pedazos. Pero a veces pienso mientras observo a Javier leer su periódico matutino al otro lado de la mesa del desayuno, destrucción, es solo otra palabra para renovación. A veces tienes que perder todo lo que creías que querías para encontrar todo lo que realmente necesitabas. Y a veces, si tienes mucha suerte, el primer amor tiene una segunda oportunidad para convertirse en un amor para siempre. La tarjeta de visita que guardé durante 50 años ahora está enmarcada, sobre el escritorio de Javier en su estudio. Un recordatorio de que algunas promesas vale la pena cumplirlas, incluso cuando se tarda medio siglo en hacerlo, especialmente entonces. Ahora, tengo curiosidad por ti que escuchaste mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Alguna vez has pasado por algo similar? Comenta abajo. Y mientras tanto te dejo en la pantalla final otras 2 historias que son las favoritas del canal, y que sin duda te sorprenderán. Gracias por ver hasta aquí.